serie, hermanos, tanto domingos como miércoles en español, vamos a hablar sobre el tema del pecado. Y como se dijo esta mañana, a veces el tema del pecado, de la forma en que se trajo por muchos años en nuestras congregaciones, la gente salía lastimada. Porque si usted sabía que el pastor de su iglesia, si usted lleva muchos años en el evangelio, y usted sabía por alguna casualidad que el pastor esa noche iba a hablar del pecado, hermano, ¿dónde te pongo? Eso era a golpe limpio. Eso era, olvídese. De hecho, habían pastores que hablaban, hoy vengo con el marrón de 50, o con el de 25, etcétera, etcétera. Pero nosotros entendemos que hay que hablar del pecado y hay que hablar de nuestro enemigo Satanás. Así que si usted tiene una Biblia, búsquela conmigo en Isaías 14, porque los quiero llevar a un pasaje y lo más probable es que en esta serie usted va a ver la Biblia de muchas formas en términos al tema del pecado. Isaías 14, versos del 12 al 14, mire lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Esa palabra suerte es el que atemorizaba, el que disfrutaba echarle temor a los gentiles. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del aquilón o de las nubes, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Y antes de yo proseguir, yo sé que no me dieron la señal, pero yo sé que estamos en Ovido y estamos en vivo, y yo quiero que todo el mundo aquí le dé un fuerte aplauso a nuestra iglesia de Ovido. Apláudale. Bienvenidos, Ovido. Pastor John, los pastores, Pastor Rubén y los demás pastores, bienvenidos. Estamos aquí comenzando esta serie, comenzando una serie que sé que usted también allá en Ovido la va a disfrutar, y los que estamos aquí también la vamos a disfrutar. Permítame comenzar diciendo que hay 3 diálogos en la Biblia en donde se registra el diablo o Satanás o Lucifer hablando con alguien. Hay 3. Está el diálogo que aparece en el huerto del Edén con Eva. Está el diálogo que aparece en el libro de Job, donde Dios y Job hablan. Y también está el diálogo de Satanás con Jesucristo. No hay otro registro bíblico, y por eso tengo que tener cuidado de la manera que nosotros proyectamos nuestra enseñanza desde este púlpito, porque sí ha habido diálogo, mucho diálogo entre gente de Dios con demonios, pero nunca con Satanás. Pero aquí yo acabo de leer, si yo le puedo dar matiz de diálogo, si le puedo dar matiz de diálogo a Isaías 14, habría un cuarto diálogo, y es el diálogo que, o no diálogo, sino la expresión. Así que solamente hay 3 diálogos, pero hay 4 expresiones de Satanás, porque esta expresión es consigo mismo. Es expresiones de él mismo, con su propio corazón. Así que hay 3 diálogos en donde hay intercambio, uno con Eva, porque no hay registro de que Satanás habló con Adán. El diálogo que tiene el Satanás con Dios,
y luego el diálogo que tiene con Jesucristo. De ahí en adelante, lo más próximo que se asemeja a diálogo es lo que aparece en el libro de Judas, que es el libro que está antes de Apocalipsis, en donde dice el texto que cuando Satanás quiso pelear por el cuerpo de Moisés, el ángel lo único que se atrevió a proferirle a Satanás fue: el Señor te reprenda. Y de ahí nosotros podemos deducir que es lo único autorizado para nosotros declararle a Satanás: el Señor te reprenda. Así es que hay tres diálogos, pero hay una expresión, hay una comunicación de parte de Satanás consigo mismo, la cual yo quisiera en esta mañana por lo menos comenzar a ver. Quiero decir lo que ya expresé, que la Biblia no promueve diálogos nuestros con Satanás, excepto para reprenderlo. Si yo fuera a predicar, que no lo voy a hacer, y me hubiese detenido solamente en el capítulo 3 del libro de Génesis, yo pudiera decir que parte de la trampa del enemigo fue precisamente el diálogo que tuvo con Eva. Pero la Biblia me enseña, la Biblia me da muestras, la Biblia me evidencia, la Biblia me presenta, la Biblia describe los diálogos de Lucifer, los describe con un propósito. Porque dentro de los diálogos y dentro de las lecciones que nosotros podemos aprender el origen, podemos aprender la naturaleza, podemos aprender la intención, podemos aprender consecuencias y podemos aprender el remedio en contra del pecado. Y yo pienso que una iglesia, un creyente, está llamado a conocer las verdades de la palabra para poder vivir una vida victoriosa en Cristo. La Biblia en el Nuevo Testamento nos exhorta a no ignorar las maquinaciones del enemigo. La pregunta, tengo varias en esta tarde, tengo varias preguntas. La primera es: ¿por qué estudiar acerca del pecado? ¿Por qué nosotros detenernos en una serie para hablar de Lucifer? Mi primera razón es porque la mayoría de la gente que vive en nuestra sociedad no sabe, en primer lugar, lo que es pecado. No sabe los efectos ni sabe las consecuencias del pecado. Estamos viendo como una nueva generación que inclusive ignora y piensa que pecado es algo antiguo y que no merece que nosotros hablemos de él. Hay gente que iguala el pecado como a fábulas, como a cuentos de viejas, como a cuentos del pasado, como ignorancias religiosas, y que no hay tal cosa como el pecado. También hay una nueva generación de creyentes. Hay hermanos en la fe que están comenzando a vivir la vida cristiana, han abrazado a Jesucristo y no saben cómo explicar una dinámica negativa en su vida. No saben cómo explicar unas situaciones que se dan una vez usted abraza a Jesucristo. Y la podemos explicar intelectualmente, la podemos explicar de forma natural, podemos explicarla de muchas maneras, pero no sabemos cómo explicarlas desde la perspectiva de la Biblia. Nosotros vemos las consecuencias del pecado en personas, y yo le garantizo que usted y yo conocemos de gente que han sido víctimas y todavía lo son de las consecuencias del pecado. Yo le garantizo que todo el que está aquí quizás no tenga el rótulo particular, no sabe cómo ponerle quizás la etiqueta, pero conoce de familias, hermanos queridos, que han sido destruidas, divididas y angustiadas por eso que nosotros llamamos y la Biblia llama pecado. Los que estamos aquí hemos sido víctimas de alguna forma y manera de cómo el pecado puede dividir una familia y cómo puede destruir una persona y llevarla hasta el fango, llevarla hasta lo más bajo como consecuencia de haberse abierto a esto que llamamos pecado.
Cuando el pecado se manifiesta en las instituciones de gobierno, y yo prediqué hace poco, no sé, hace un tiempo atrás, en un mensaje misionero, que una de las razones por las cuales Pablo le dijo a Tito que tenemos que predicar el evangelio es por la tiranía del pecado, porque el pecado no tan solo se manifiesta en una persona y te descompone del modelo original de Dios, sino que también afecta a todos aquellos que están a tu alrededor. Pero cuando el pecado se institucionaliza en instituciones gubernamentales y corrompen a un gobierno, usted comienza a ver el abuso de poder y la injusticia, y por consecuencia del pecado, millones de personas, como lo estamos viendo hoy en las noticias, son víctimas precisamente por el poder del pecado en ese gobierno. La Biblia tiene respuestas a lo que estamos viendo alrededor nuestro. ¿Por qué conocer la verdad del pecado? Escuche, porque si yo conozco su origen y el poder y su naturaleza y sus consecuencias, si yo conozco por la palabra cómo vencerlo, la Biblia me dice que yo conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Y usted quiere disfrutar de libertad de la vida pecaminosa, entonces conozca lo que la Biblia dice de eso que llamamos pecado. Aleluya. Porque gente, la razón por la cual nosotros tenemos que hablar de esto es porque gente no conoce la raíz de su conducta, no conoce la raíz de su dilema, no conoce la raíz de la injusticia. Y aquí es donde nosotros cometemos errores, porque nos vemos como gente de púlpito, pero resolvemos como gente del mundo. Porque como no conocemos la naturaleza pecaminosa, no conocemos cómo funciona el pecado, desconocemos cuáles son las consecuencias, operamos desde el púlpito en una manera, pero cuando tenemos que resolver eso, lo resolvemos en la carne. Y yo quiero decirte que pecado, aunque tiene su manifestación visual, como acabo de decir, en instituciones, en gobierno, en gente, en todo eso, pero el pecado es espiritual, tiene su raíz en el espíritu, tiene su raíz en el mundo espiritual, y de la única manera que lo vamos a resolver es si nosotros tomamos esa batalla y la llevamos al plano espiritual, y por medio de la sangre poderosa de Jesucristo la sacamos de raíz y declaramos libre a las víctimas del pecado. Dale el aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Cuando el pueblo conoce el remedio del pecado, las probabilidades aumentan de ser libre. Se aprende a cómo vencer el pecado. Así es que en esta serie, hermanos, no le tenga miedo al tema. Aquí debe estar toda la iglesia este miércoles y los próximos días. Porque si usted desea cómo vencer, si usted va a tener que saber cómo es que el enemigo opera. Porque por un lado yo puedo irme, bueno, el pastor me enseñó a que lo único que le voy a decirle, el Señor te reprenda. Bueno, eso puede ayudarle, pero hay momentos donde usted tiene que aprender cómo es que el enemigo puede entrar a la vida de una persona. Usted tiene que entender, hermanos queridos, que la sangre de Cristo me sella, la sangre de Cristo me cubre, pero por otro lado yo tengo que entender que estoy lidiando con el poder del pecado. Aleluya. Hay tres aspectos que usted debe conocer sobre el pecado. Tres aspectos, por lo menos en términos generales, y yo confío que en alguna forma lo podamos explicar en detalles en algún momento de la serie. Y aunque nosotros estamos sujetos a 4 semanas, pero mire, ¿sabes qué? Yo pienso que si tenemos que tomar más y explicarlo bien, lo vamos a hacer. Hay 3 cosas que usted debe saber del pecado. 3 cosas. Primero es la condenación del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. 3 cosas que usted debe saber. La condenación. Si usted está en Cristo,
ya la condenación del pecado no tiene efecto en usted mientras usted esté en Cristo. ¿Dónde aparece eso, pastor? Romanos 8:1. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero mira lo que dice Pablo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que ya yo fui liberado de la condenación del pecado por medio de Jesucristo. Y no estoy hablando de una vez salvo, siempre salvo. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Mientras yo me mantenga en Cristo, la condenación que pesaba contra el padre contra Adán y toda la descendencia quedó rota sobre mí, porque ahora Jesucristo pagó el precio y yo soy libre de la condenación de ese pecado. Déjeme brincar al tercer punto. La presencia del pecado estará en la tierra hasta que Cristo tome dominio de esta tierra. Así es que por un lado, ya yo fui libre de la condenación del pecado mientras yo me mantenga en Cristo. Pero por otro lado, la presencia del pecado estará visible en todas sus manifestaciones en esta tierra hasta que Cristo se revele y Cristo venga a reinar aquí en la tierra. El problema nuestro como cristiano está en el número 2, es cómo yo lidio con el poder del pecado ahora. Aleluya. Es el poder del pecado con el que hay que tratar y hay que enfrentarlo y hay que saber cómo vencerlo. Porque hay personas que vienen a Cristo y entregaron su corazón al Señor, y ya Romanos 8:1 ya los cubre y ya no hay condenación para ellos. Pero de momento el enemigo, que es astuto, y que vamos a hablar de eso, y utiliza las mismas formas que utilizó con Eva. La gente no sabe cómo pueden enfrentar el poder del pecado que todavía está y que se manifiesta aún en nuestra propia naturaleza y que está haciendo estrago y divide y corrompe y destruye. Por lo tanto, hermano, esta serie, de ninguna manera nosotros queremos dar la intención o darle el mensaje que lo que vamos a predicar aquí es un mensaje de condenación contra tu vida. Al contrario, si usted está en Cristo, usted es salvo, la sangre de Cristo te cubre, pero tú tienes que saber cómo lidiar y cómo pelear en contra del poder del pecado que todavía está manifiesto, que todavía se manifiesta. Aleluya. La pregunta es, ¿dónde se origina el pecado? Y esta mañana, escuchando a Pastor JJ, él hablaba del origen del pecado desde la perspectiva humana se trata. Yo quiero simplemente llevarlo a un plano un poquito arriba. ¿Dónde se origina el pecado? Leyendo a Isaías capítulo 14, el pecado se origina con Lucifer, con Satanás, y luego tiene un origen humano en el hombre por medio de Adán, por medio de Eva, pero más en particular con Adán. Satanás, la Biblia dice que fue creado por Dios, fue un ángel creado. Escuche, tenía influencia, tenía una posición particular en el cielo. Isaías 14:12, que acabamos de leer, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Yo quiero decirle que aunque en el diálogo introductorio el personaje decía: no, si a mí no me votaron, yo me fui de mi propia cuenta, es mentira, lo votaron. Lo echaron a él y a sus demonios. Por eso es
que los demonios siempre buscan dónde ocupar y a quién van a ocupar, porque fueron echados de una habitación gloriosa y ahora lo que quieren es destruir la creación de Dios. Pero usted y yo tenemos poder y potestad en contra de las fuerzas diabólicas. Verso 14, capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Escuche, Satanás cayó y no pudo retener su posición. Tenía uno de los rangos más altos. Se le conocía, y el texto lo dice, como el hijo de la mañana. Y usted lea los comentarios suyos. Yo me fui a buscar comentarios porque me interesó. Oh Lucifer, en otras palabras, oh lumbrera de la mañana. Y luego le dice hijo de la mañana. Y dependiendo del comentario, pero uno de ellos me interesó porque decía su trabajo, su ministerio era comenzar cada día con las alabanzas a Dios. Por eso, mi hermano, mire, yo no quiero hacer más de lo que debo con un texto, pero escuche, cuando usted busca a Dios por la madrugada, hay algo en la madrugada que desafía los poderes diabólicos. Hay algo en la madrugada. Su ministerio era comenzar el día con alabanza. ¿Dónde se origina el pecado? En ese texto que acabamos de leer, si lo tiene ahí, márquelo. En 5 ocasiones Lucifer hace referencia a su yo, a su ego, a su voluntad humana. Si usted tiene su Biblia y la quiere buscar en inglés, desde el verso 12 al 14, 5 veces Satanás en su propio discurso, porque no está hablando con nadie, en su propia expresión dice en inglés, I will. 5 ocasiones donde su ego y su yo se quiere montar por encima a la voluntad de Dios. Verso 13 dice, tú que decías, la versión en español no dice I will, pero dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En otras palabras, no estuvo satisfecho en la posición que Dios le había puesto. Quería ascender al cielo donde Dios estaba. Verso 13 dice, ensalzaré mi trono, subiré, ensalzaré. Dios le había dado un trono. Se sugiere con el texto que Dios le había dado un trono, pero no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado. Verso 13 dice, me sentaré en el monte del testimonio sobre las alturas. Y luego dice, subiré. Y en el verso 14 el texto dice, seré semejante al Altísimo. ¿Dónde se origina el pecado? En su más expresión máxima se origina a nivel espiritual con Lucifer. Se origina en su corazón. Mire las palabras, subiré, me ensalzaré, me sentaré, subiré y seré. Su yo no le permitía estar satisfecho. Lucifer no estaba satisfecho con la posición que Dios le había dado. Quería ser grande, quería ser igual a Dios. Ahí, mi hermano querido, es donde está el problema. Ahí es donde está la crisis. Y yo pienso que tenemos que saber esto. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Él dijo en su corazón, léalo para que tú veas. Tú dijiste en tu corazón, subiré, me sentaré, seré. Ese era el corazón. Escuche, hermano querido, si vamos a hablar del pecado, tenemos que también empezar a hablar cómo es que se le da entrada. Cómo es que nosotros nos ubicamos aún cuando estamos en Cristo, aún cuando estamos en el Señor. Cómo es que de momento una persona puede venir y cambiar y romper y destruir, porque tiene que cuidar su corazón, porque el corazón suyo está propenso al pecado. Aleluya,
Aleluya. Ahora la pregunta es cómo entró el pecado en el mundo. Y esta mañana escuchamos un gran mensaje por el pastor JJ a través de un hombre. Fue a través de Adán. Y es interesante que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, él conoce Génesis. Los judíos conocían la Biblia y conocían lo que dice el texto bíblico. Pero Romanos 5:12 dice, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres. ¿Cómo es que entonces el pecado entra a la raza humana? Entró por un hombre. En capítulo 3 de Génesis se manifiesta la manera que el pecado entró. Es interesante que Pablo dice de la misma manera. Diga conmigo, de la misma manera. Es la misma manera. Escuche, hermano, si usted quiere entender cómo es que funciona este asunto del pecado y Lucifer, es de la misma manera. De la misma manera. Es a través del corazón. Es la insatisfacción. Usted quiere preguntar, yo puedo tomar esto, hermano, y empezar a aplicarlo, pero yo quiero dejar las aplicaciones para más tarde. Pero yo puedo fácilmente ponerlo a pensar a usted en su plano humano y usted me va a decir, es la misma forma, es por el corazón y es la insatisfacción. Por el corazón y la insatisfacción. Un matrimonio se puede destruir por el corazón. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de la iglesiaelcalvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oak Ridge Road, Orlando, Florida 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.